Bueno, vamos a hacer la columna editorial que habitualmente hacemos desde este lugar, como corresponde, que tiene que ver directamente con el tema de los, yo les llamo los tristemente célebres fondos de Santa Cruz. Yo creo que ese fue el origen, la identidad, la radiografía de lo peor del kirchnerismo. Ya en ese momento, algunos que vivían en Santa Cruz, algunos periodistas como Gatti, que había escrito El amo del feudo, ya lo conocían en la entraña, pero en ese momento nosotros aquí en Buenos Aires por lo menos nos enfrentamos por primera vez con semejante nivel de corrupción y de algunos disvalores que instalaron en la vida política argentina. Mire, todo el tema de los fondos de Santa Cruz está envuelto en mentiras administrativas, en hipocresías ideológicas y en el tema del autoritarismo de creer que el Estado es de ellos. El Estado es propiedad de los Kirchner. Siempre han tenido ese criterio, siempre se han considerado los dueños de la Casa Rosada y del Sillón de Rivadavia y nunca los inquilinos circunstanciales que están sujetos a un voto popular que los puede cambiar. Por eso hicieron lo que hicieron. Por esa impunidad que sentían, por esa altanería en el poder, es que dejaron los dedos pegados absolutamente en todos lados. Esta operación de los fondos de Santa Cruz es tan improlija, es tan autoritaria, a toda una provincia, a una legislatura no mostrarle un papel, no mostrarle una rendición de cuenta de un banco. ¿Cuántos fueron los intereses que cobraron los Kirchner? ¿Qué hacían con esos intereses? ¿Timbiaban la plata? ¿Colocaban en...? Nada, casi nada de eso se sabe. Mire, y además básicamente demostraban la hipocresía ideológica, ¿no? En estos últimos tiempos los Kirchner han satanizado, casi como si fuera un hombre, casi la quinta esencia del liberalismo, del neoliberalismo, a Domingo Felipe Cavallo. Bueno, Néstor Kirchner era el mejor alumno de Domingo Felipe Cavallo. He cubierto infinidad de notas cuando Cavallo iba a la provincia y lo felicitaba porque mantenía las cuentas entre comillas, en orden. De hecho, esos primeros 500, casi 600 millones de dólares, producto de las regalías mal liquidadas, Domingo Cavallo se la da a Néstor Kirchner por dos motivos. Primero, porque lo considera un hombre propio. Acá los diarios titulaban Néstor Kirchner, un gobernador de Cavallo, lo veían como un hombre propio. Pero además de eso, se lo dan como una suerte de premio, porque él y otros gobernadores son los tipos que empujan la privatización de YPF. Usted dirá, estás equivocado, Leuco, dirás la estatización. No, las dos cosas. Ustedes saben que a los Kirchner le daba el estómago y el bolsillo de los billetes para las dos cosas. Para plantear la cosa nacionalista de hay que estatizar YPF y en aquel momento para llevar adelante con sus diputados, con sus senadores, por suerte, hubo algunos que tuvieron dignidad y que no votaron aquella privatización, como por ejemplo el diputado Rafael Flores. Pero ellos fogoneaban la privatización que Cavallo llevaba adelante y por eso tuvieron el pago rápido, al contado, en físico, de los 600 millones de dólares de los fondos mal liquidados de las regalías petroleras. Es decir, fíjense, un pequeño dato, el miembro informante en la Cámara de Diputados para privatizar YPF fue Oscar Parrilli. Oscar Parrilli, sí, el que hace ahora, el que funge de revolucionario, fue el que hizo la privatización, el que llevó adelante en el Congreso de la Nación ese trabajo. Entonces, esa hipocresía ideológica la he tenido a Cristina Fernández de Kirchner en mi programa de cable entrevistándola y preguntándole, algún día voy a mostrar el video también porque es curioso, para que vean que sigo estando joven. Le pregunto a Cristina, ¿quién va a apoyar en las internas del PJ de la capital? Ah, no, los tres son amigos míos. ¿Quién iba en la interna del PJ de la capital? Gustavo Vélez, Irma Roy y Domingo Felipe Cavallo. Es decir, esa cosa de ahora tomar distancia de Cavallo y decir es un neoliberal, menemista, neoliberal ortodoxo, eso eran los Kirchner en aquella época, además de delincuentes. Esa hipocresía, yo digo, además han hecho mentiras administrativas. Se llevaron puesto al procurador de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que le quería poner algún tipo de límite a esa situación. Fíjense que no rindieron cuenta ante el Consejo Deliberante, ante la legislatura provincial. No presentaron papeles sobre eso. Nada se sabe de lo que le acabo de decir. Qué intereses cobraban, cómo trabajaban con ese dinero. Eso tiene que ver con el tema administrativo, que era realmente una mentira tras otra. Y después, ellos son los dueños absolutamente de todo. Ya en ese momento se mostraban con los dueños. ¿Y por qué le tenían que dar explicaciones
a los legisladores de otras fuerzas? ¿Por qué tenían que explicarle al pueblo de Santa Cruz qué pasaba con ese dinero? Había que creer la palabra de Néstor Kirchner como verdad revelada. No, están afuera para generar después un hecho productivo. Y no daba explicaciones sobre un dinero que no le pertenecía. De hecho, Nicolás Wiñaski, en la investigación que produjo en estos días en el diario Clarín, demuestra que el resumen de cuenta llegaba a la financiera Mercado Abierto de Aldo Ducler, llegaba a nombre y atención hasta 3 meses después de que ya era presidente de la Nación. Presidente de la Nación, y le mandaban el resumen de las cuentas del banco en donde tenía depositado parte de ese dinero. ¿Qué tenía que hacer el presidente? ¿Qué tenía que ver el presidente con los fondos de la provincia de Santa Cruz? Todavía seguía teledirigiendo, bueno, como hasta hace muy poco seguían manejando Santa Cruz, salvo algún pequeño periodo desde la Nación. Pequeño periodo, digo, cuando Sergio Acevedo, un hombre de su riñón, un hombre que, imagínense, Sergio Acevedo fue vicegobernador de Néstor Kirchner, fue el primer jefe de la CIDE, en consecuencia, habla de esa confianza que tenían. Juntos anuncian la repatriación de los fondos de Santa Cruz, juntos lo anuncian, y a los 14 días Sergio Acevedo presenta la renuncia y se va tal vez con vergüenza. Mire, para no andar con tantas palabras, le quiero mostrar lo que hace 10 años, humildemente, 2 periodistas independientes que trabajaban con un esfuerzo increíble, descubrieron sobre el tema de los fondos de Santa Cruz. Mírelo. Anticipé que vamos a ver la primera parte del informe de los misteriosos fondos de Santa Cruz, el informe histórico. No se lo pierda. Los fondos están, tenemos la plata existe. Los fondos de Santa Cruz siempre fueron una sombra molesta para Néstor Kirchner. Y nosotros los ahorramos, los cuidamos y los podríamos haber gastado como lo gastaron otros. Allá por 1993, el entonces gobernador Kirchner depositó en el exterior más de 500 millones de dólares. Por eso viene de un juicio sobre regalías hidrocarburíferas mal liquidadas por la nación a las provincias petroleras. Los 800 millones de dólares que sacó de las regalías que le liquidamos nosotros, cerca de 800 millones. En un momento determinado, cuando al presidente de la Nación se le pregunta dónde estaban los fondos de Santa Cruz, él dijo, los tenemos en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Retiré los fondos de mi país llevándolo a la Reserva Federal de Estados Unidos a una tasa del 1% anual. Cosa que tampoco era cierto, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos tampoco acepta fondos del extranjero. Los fondos recalaron finalmente en la seguridad de la banca suiza. Durante años descansaron allí, lejos de la polémica. Pero todo cambió cuando Kirchner llegó a la presidencia de la Nación. Un segundo, gobernador. Queremos preguntar por la plata de Santa Cruz, que está fuera del país. ¿Cuánta es? Gobernador, ¿cuánta plata es? ¿En qué banco está? ¿Qué tasa? Para que sepan los santacruceños y la gente. Nosotros nunca ocultamos que este dinero estaba en el exterior, así que realmente no entendemos cuál es el propósito de esta extorsión. Sufrimos los ataques de algún periodismo muy aceitado. Y las críticas hablaban de una presunta falta de transparencia. Esta cuestión de que ahora van a venir por fideicomisos es poco claro. Las cosas tienen que ser claras y transparentes. Espero que todos los dirigentes de este país puedan rendir cuenta de las cosas que tienen, puedan rendir cuenta de las cosas que han administrado. El 1 de agosto de 2005, en plena campaña electoral, Kirchner y el entonces gobernador santacruceño Sergio Acevedo anunciaban que los fondos de la discordia iban a volver. Mediante el decreto 2052 hemos decidido que se radiquen en una cuenta custodia en la República Argentina la suma de 521 millones de dólares. Meses después, Acevedo renunció a la gobernación por las diferencias que surgieron entre él y Kirchner. El exdiputado nunca explicó los motivos, pero se supone que el tema de los fondos y la obra pública fueron los detonantes. A ver cómo podemos ensuciar al presidente de la Nación. Nada, Miami no me va a poder ensuciar porque tengo la mano limpia, chicos. Hoy, todavía no se sabe bien qué pasó con los misteriosos fondos de Santa Cruz. Fue un gran misterio y siguen siéndolo todo el proceso y el camino que llevaron estos fondos.
Bueno, nosotros le vamos a decir dónde están los fondos de Santa Cruz. Tenemos toda la papelería que corresponde, hemos hecho la investigación que corresponde. Creo que en la televisión argentina va a ser la primera vez que se va a exhibir en dónde están. Le anticipo, como le dije recién, para hacerlo con precisión, el 77% todavía está en el exterior, un año después de las promesas electorales que hizo Kirchner y Acevedo. Usted veía recién a Acevedo que luego de hacer la precisión ante los medios, muy poquito después, finalmente presentó la renuncia y entró en un cono de silencio del que todavía no ha salido. Bueno, tengo las manos limpias, decía Néstor Kirchner. Tengo las manos limpias, no me van a encontrar absolutamente nada. Fíjese a dónde fueron los fondos de Santa Cruz. A ver cómo podemos ensuciar al presidente de la nación. Nada, Miami no me va a poder ensuciar porque tengo la mano limpia, chicos. El 1 de agosto de 2005, en plena campaña electoral, Kirchner y Acevedo anunciaban la repatriación de los 530 millones de dólares santacruceños depositados en Suiza. Creo que en un momento hubo mucha presión con este tema y entonces tanto Acevedo como Kirchner se vieron obligados a decir, bueno, sí, los vamos a repatriar. Pero hoy, a más de un año de aquel anuncio, el diputado radical santacruceño Omar Ayar asegura que el 77% de los fondos aún están en el exterior. Hoy día el grueso de estos fondos, más de 400 millones, están invertidos en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pueden desarrollar o pueden fomentar la economía de los Estados Unidos, pero nunca la de Santa Cruz. En busca de respuestas, viajamos al corazón del problema. Río Gallegos. No quedó claro si la plata está o no está en Santa Cruz. La plata está en Santa Cruz. El concejal kirchnerista Esteban Mianovich asegura que el dinero retornó. La plata está en Santa Cruz, de las informaciones que hay, de la documental que hay, y obviamente de lo informado por los entes correspondientes, yo tengo que decir que la plata está, si no, tendría que hacer las presentaciones correspondientes. Sin embargo, la documentación demuestra que a Santa Cruz no volvió la totalidad de los fondos. El 10 de mayo de este año, el gobernador Sancho firmó un decreto para crear un fideicomiso con el Banco de Santa Cruz para que la entidad maneje los fondos. De ese decreto se desprende que al 3 de mayo de este año había en Suiza más de 134 millones de dólares en letras del Tesoro norteamericano, más de 259 millones en notas del Tesoro y casi 12 millones en otros bonos. En nuestro país hay poco más de 125 millones depositados en la Caja de Valores. Estos fondos siguen en una inversión financiera que da poco rédito o nada, diría yo. Además, el gobernador santacruceño constituyó un comité de contralor, compuesto por el propio Sancho, el ministro de Economía Juan Antonio Bontempo y el secretario de Hacienda Juan Manuel Campillo. Es un poco lo que está ocurriendo a nivel nacional con este tema de los superpoderes, ¿no es cierto? Es mucho más fácil manejarse sin la intervención del Poder Legislativo. En Santa Cruz, como en Buenos Aires, se sabe que el regreso de los misteriosos fondos depende de una sola cosa: decisión política. Todos saben en Santa Cruz que el poder real pasa por la figura de Kirchner. Esto pasaba hace 10 años, pero ahora en el 2016, en instantes, vamos a hablar de este tema y de otros temas de corrupción con Mariana Zubik. Ya venimos.